conocemos la autoestima de algún momento de los brasileros, ¿no? Mucho carnaval, ¿no? Todo carnaval, pero después, tristeza não tem fim, felicidade sim. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. ¿Está para la resiliencia? Bueno, entonces ustedes ya van viendo qué tipo de cantos pueden cantar en una comunidad y qué tipo de cantos no pueden cantar. Tango pueden tranquilamente cantar tango. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Pero la persona que escucha el tango y ve, dice, qué bárbaro, qué garra, qué fuerza, qué entusiasmo, qué convicción. Y la persona está cantando, todo es una porquería. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la autoestima no es la autoestima de la sociedad de consumo. Soy joven, bonito, con dinero y elegante. La autoestima de una comunidad, de un pueblo o de una persona está en la aceptación de sí mismo, en la mirada positiva. Me acuerdo una señora que yo acompañaba, que ella decía, tenía muchos kilos de más, y ella decía, yo soy así gordita, porque entonces siempre van a decir, qué gordita simpática, y no adelgazo, porque si adelgazo me voy a quedar con arrugas, como estoy tan gordita, entonces no tengo ninguna arruga. Era una explicación de ella. Entonces cuando alguien le decía, ay, tenés que adelgazar, no puedo porque me voy a quedar vieja. A veces en las comunidades tenemos algunos mecanismos así. No somos nada, pero somos nosotros. Yo me acuerdo de una comunidad que acompañé bastante tiempo y la comunidad se reunía los días miércoles. Entonces hubo gente que empezó a decir, y esa es la comunidad de miércoles. Para los que son en español, entienden, los demás no lo puedo traducir. ¿Qué identidad va a tener una comunidad que dice somos la comunidad de miércoles? Complicado. Es complicado. Nosotros uruguayos muchas veces, cuando estamos en Argentina, nos dicen, porque ustedes uruguayos, en realidad Uruguay es una provincia de Argentina. Cuando venimos a Brasil, dicen, Brasil, en realidad Uruguay, la capital de Uruguay tendría que ser Porto Alegre, porque ustedes son una provincia. Un día me agarró ahí con la autoestima italiana o española, no sé cuál de ellas. Entonces yo digo, en Argentina tenía que sufrir eso. Ahora en Brasil me viene con esto. Digo, ¿sabe qué? Nosotros somos pobres, chiquitos, no tenemos nada, pero somos libres e independientes, ni argentinos ni brasileros. Después que lo pensé dije, en realidad los uruguayos no nos caracterizamos por mucha autoestima, pero cuando salimos del país, ahí somos uruguayos. ¿Es cierto o no es cierto, Adriana? Entonces la autoestima uruguaya, después cantamos cual retazo de los cielos, ¿está? Muchas veces nuestra autoestima comunitaria, nuestra identidad, Suárez Ojeda habla de la identidad, tener una identidad grupal, que tiene mucho que ver con esto de la autoestima. Muchas veces la reconquistamos en el contraste con otro o en la confrontación con otro. Entonces, porque estamos en otro lugar, descubrimos nuestras músicas. Porque estamos en otra forma de pensar, decimos, ay, nosotros no ponemos tantos colores. O porque nos contrastamos con otra comunidad, decimos, realmente nosotros también podríamos hacer crecer esos recursos de oración, de pequeñas células. Entonces, la autoestima es un aspecto que es muy importante trabajar. No puedo decir que es el primero o el último, porque en estas cuestiones de la resiliencia a veces es el huevo o la gallina. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la autoestima? ¿O empezamos
trabajando con la comunidad para que la autoestima suba. Cada uno haga como pueda. La autoestima de una comunidad o de un grupo o de una persona está muy relacionado a la historia. A veces la autoestima de una comunidad viene con un lastre histórico, con una historia, con un montón de experiencias negativas. Yo me acuerdo una época que había ido a Alemania a unos trabajos y un misionero alemán que había estado mucho en Argentina, él decía cuántas personas como alemanas tenían esa como carga pesada de ser alemanes por lo que había significado el nazismo. A veces hay cosas que tienen que ver con la historia del país, con la historia de la iglesia, con la historia de la ciudad, con la historia de las personas, o porque fueron inmigrantes, o porque eran refugiados, o porque eran pobres, o porque eran despreciados. Entonces, la autoestima no es algo solo puntual. La autoestima de una comunidad tiene que ver con un proceso. Y a veces precisamos acompañar a las comunidades a hacer un proceso de purificación de la memoria. ¿Qué sería purificación de la memoria? Hacer memoria de su historia, de sus raíces y de su presente para poder curar heridas, mejorar visiones. ¿Cuántas veces interpretamos aspectos de nuestra historia de manera negativa, pesada, sin ver lo que aprendimos o sin ver los aspectos positivos? Entonces, la historia de una comunidad, acompañar en ese proceso de la historia puede ayudar mucho pensando eso, la memoria que cimiente, que fortalezca, que ayude más a la comunidad. Obviamente, cuando estamos hablando de autoestima, nos estamos refiriendo a un narcisismo sano, y no a muchos aspectos que nos provocan hoy la sociedad de consumo, que es una cuestión muy externa. Ay, somos lindos, somos buenos, somos famosos, somos estos, somos los mejores, pero que en realidad no está basado en algo profundo. Vamos a ver algunas, y aquí voy a pasar rápido por varias aptitudes, competencias, capacidades que ayudan en ese proceso de adaptación. Vamos a una primera. La sociabilidad, la simpatía, los vínculos. Una comunidad encerrada en sí misma, que no habla con nadie, que no se vincula con nadie, que es medio como un gueto. Cuanto más encerrada está, cuanto más aislada está, menos capacidad de superación va a tener. ¿Por qué? Porque el hecho de estar junto a otras personas nos permite que otras personas nos devuelvan como un espejo nuestro estado. Si una comunidad está abierta, de repente puede enriquecerse con la opinión de otro. Si la comunidad es muy cerrada, muy aislada y no se vincula tanto entre ellos como hacia afuera, obviamente hay una pobreza grande. Una de las cuestiones peores es el aislamiento. Y hay más problemas en las comunidades, aun cuando hay experiencias negativas. Si una experiencia negativa de violencia o de corrupción o de dificultad, solo esas pocas personas conocen, van a tener más dificultad en resolver. Vamos a otra, autonomía. El poder controlar la propia vida. Ser consciente de que esa comunidad tiene capacidades y tiene límites, pero los conoce. Como los conoce, sabe hasta dónde puede ir
y hasta dónde no puede ir. Ese sería el sentido de autonomía. Hay un vicio que a veces se tiene cuando uno tiene dolor, que es como replegarse. Ustedes habrán visto que cuando nosotros estamos tristes, ¿para dónde miramos? Para abajo. Cuando alguien está dolorido, ¿cómo pone su cuerpo? ¿Así? Se abaja. Entonces, la postura activa, si por ejemplo, está difícil caminar y yo voy así, me va a costar mucho más que, ¿sí?, levanto la cabeza. Ante el sufrimiento, una postura que no ayuda es la postura pasiva. Fazer o quê? Pois é, sei lá. No hay nada para hacer. Siempre es igual. Ni te preocupes. Esa postura pasiva no nos ayuda a la resiliencia. Entonces, ¿qué nos ayuda a la resiliencia? Esperar que se nos haga la luz. ¿Qué puedo hacer? Estoy vieja, no puedo hacer gimnasia, pero puedo hacer movimiento de brazos. No tenemos muchas posibilidades de comunicación, pero conseguimos una computadora para ver cómo trabajan otras iglesias. Tenemos muchos adolescentes, ¿qué podemos hacer? Y bueno, juntémoslos, veamos quién los acompaña, busquemos un psicólogo, o sea, asumir posturas activas. Porque la mirada de resiliencia es una mirada que siempre busca posibilidades, alternativas. Entonces, cuando algo pasa, quien tiene una cabeza resiliente o quien quiere trabajar en la resiliencia no va a decir qué no puedo hacer, va a decir qué podemos hacer, por dónde podemos empezar, quién puede ayudar. O sea, va a buscar posibilidades de distintos colores, de distintos estilos. Otro aspecto, otra aptitud que nos ayuda, otra capacidad adaptativa que ayuda a la sustentabilidad de una comunidad es, evidentemente, el protagonismo. La comunidad tiene que hacer por sí misma. Podríamos hablar de la garra, podríamos hablar de un capricho brasilero, podemos hablar de la iniciativa. En realidad, el protagonismo es poder trazar metas relativamente elevadas, pero posibles. Si yo digo esta comunidad puede avanzar 3 pasos y con uno me contento, no estoy ayudando en su resiliencia. Pero si yo digo puede llegar a ser una comunidad perfecta, tampoco estoy ayudando. Entonces el protagonismo tiene que ser en tanto y cuanto la comunidad pueda. Si nosotros, exagero, una vez trabajé en esta casa con un grupo de personas con necesidades especiales, sillas de rueda, la mayoría. Entonces alguien dijo que la silla de rueda era su cuerpo y que no le gustaba cuando lo llevaban y lo traían. A partir de ahí empecé a pensar que yo podía preguntarle a las personas, te llevo, te traigo, estás bien así, precisas algo. Y si la persona me respondía, lo hacía o no. Como cuando uno ayuda a cruzar a un ciego, ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué tiene que decirle yo lo ayudo? Entonces el protagonismo es que la persona pueda también pedir. Cabeza, qué pensamiento, qué idea, qué mentalidad tiene que tener una comunidad resiliente. Miren esto, pensamiento crítico, reflexivo. Si no pensamos, si no nos preguntamos, si no juzgamos, si no analizamos, si no reflexionamos, no podemos encontrar alternativas. No podemos ser como tan ingenuos que es importante ese pensamiento crítico, pero por el otro lado también que ese pensamiento crítico nos lleve a un pensamiento positivo.
porque a veces hay hipercríticos, ¿ya? Bueno, el proyecto de vida de la comunidad. Soñar con el futuro y proyectarlo. De la misma manera, la comunidad tiene que poder hacer un proceso de introspección, de reflexión sobre sí, podría ser de conciencia de sí o de oración. Esa mentalidad entonces va a ser optimista, una visión realista y tener esa dimensión de esperanza. Muy importante esa dimensión de esperanza. Claro que la dimensión artística es importante. Una comunidad que juega, que descansa, que comparte, que se ríe, que tiene momentos creativos, que tiene música, ayuda mucho a la resiliencia. ¿Por qué? Porque a través de la música, y no solo del tango, puede hablar de sus dolores, de sus deseos, de sus búsquedas. Y por eso la iniciativa y la creatividad de cada comunidad ayudan mucho a ver cuál sería la puerta de entrada. Vamos a la espiritualidad o el sentido de vida, un pilar fundamental. Las personas no podemos vivir sin sentido. Entonces, encontrar el sentido, cómo estamos, por qué, cómo, es algo muy fundamental, porque cada vez que sucede algo negativo, la pregunta del por qué es automática. ¿Por qué con nosotros? ¿Por qué otra vez esta comunidad? ¿Por qué? O sea, la pregunta del por qué es como instintiva y nos ayuda porque viendo por qué vamos a poder remediar. No alcanzaría solo el por qué, porque necesitamos ver también para qué, cómo vamos a vivir con esta situación de división, de crisis, de ausencia, cómo vamos, qué aprendemos. En la purificación de la memoria es importante que la comunidad favorezca recordar las experiencias positivas y recordar las experiencias negativas en tanto y cuanto les ayude para crear. Porque si alguien, una comunidad, está todo el tiempo pensando sus situaciones negativas, se neurotiza. Todo lo que nos pasó, todo, o sea, el trauma no se puede estar evocando todo el tiempo, pero hay que evocarlo para evitar caer de nuevo en la misma dificultad. Ya estamos terminando porque si no, bueno, toda esta parte que voy a pasar más rápido es cómo la espiritualidad a través de la oración, a través de los ritos, a través de las celebraciones, nosotros vamos ayudando a que la comunidad cree sentidos. Si hacemos una celebración de luto, si hacemos una celebración de pasaje, si hacemos un momento de oración para rezar exactamente ese tema que nos preocupa, si, no sé, si hacemos cultos que tengan que ver con esa situación vivida, obviamente la espiritualidad no va a ser algo un poco etéreo. Yo muchas veces recibo personas que tuvieron mucha espiritualidad y muy comprometidas y todo, pero que quedan vacías, porque repiten, terminan repitiendo sin enganchar con las situaciones vividas. Humor, sexto pilar. Una comunidad que sabe reírse o sonreír de sus pequeñas desgracias, ya está mejor. Si ustedes se ríen de mi acento, como uruguaya que hago si ustedes se ríen, no sé si a mí me va a gustar mucho, pero si yo me río, ustedes se van a divertir. Cada uno cuando nos reímos de nuestras propias debilidades, provocamos más leveza, más liviano. Cuando podemos decir, y bueno, acá no nos entendemos ni en las lenguas que tenemos, somos distintos, pero bueno, somos un lindo zoológico cada uno de su especie. Y nos reímos. Si nos reímos de eso, nos vamos a entender bien como diferentes. Entonces, el sentido de humor a toda edad en una comunidad ayuda mucho. Cuando una comunidad se ríe junta y celebra los pasos, celebra los momentos juntos, realmente las metas, los pasos. Yo acompañé gente que, por ejemplo, terminaba una sesión, un grupo de sesión de quimioterapia tipo 3, 4 y celebraba, conseguí pasar estas. Bueno, ahora vamos a celebrar que voy a poder empezar los rayos. Entonces, y después, porque si va a celebrar la salud, no va a celebrar nunca.
Entonces, si celebra las etapas, aunque sean pequeños pasos, eso ayuda. ¿Qué pasó aquí? Ah, perdón. Este no lo vamos a ver hoy. Últimas, el techo. ¿Cuál sería el techo? Otras experiencias a descubrir, dice Van Istendal. Y me parece que acá hay una clave, la libertad. La resiliencia se teje en las elecciones diarias. Si no queremos ser resilientes, no vamos a hacerlo. Si nosotros decimos, no tiene solución este problema, no va a tener solución. Si yo digo, esta comunidad va al muere, va a morir. Si yo digo, no sé lo que podemos hacer, pero algo vamos a hacer. Entonces es la postura activa, la libertad, la fe de decir, creo que es posible, creo que el Espíritu nos va a auxiliar, creo que con la palabra de Dios vamos a ir adelante, creo que es posible crear cosas nuevas. Y con esto terminé. Para abrir un momento de preguntas, considerando que la resiliencia de una comunidad es como un camino, no está trazado. El poeta Machado nos dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, entonces tenemos que andar con elementos, reflexivo, con humor, con optimismo, con fe, con autoestima, tenemos que andar. Si a alguno le interesa profundizar esta temática, después de mi doctorado, escribí ese libro que está disponible aquí en la editora Sinodal, Resiliencia, Espiritualidad de Fe, donde estudié cómo hoy, concretamente en este contexto, la espiritualidad y las comunidades pueden ayudarnos en el desarrollo de nuestra resiliencia. Ana. Muchas gracias, Susana. Bueno, no estamos bien en nuestro horario, pero tenemos por lo menos la posibilidad dos preguntas, por lo menos. Hilo. Bueno. Sí. Gracias, doctora Roca. La felicito por su exposición. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y también con su forma de comunicación. Eres una gran comunicadora. Sin embargo, yo quería avanzar un poco. Usted mencionó un montón de veces la comunidad, ya sea comunidad de fe o una comunidad X civil, digamos. Yo siento que la resiliencia está trabajando más a nivel, usted por lo menos lo trabajó a nivel antropológico o comunitario. Yo que vengo de Centroamérica, como otros de aquí que estamos, quiero tomar solo como ejemplo dos países, El Salvador y Honduras. Honduras es el país más violento, sin guerra del mundo, en donde tenemos 60% de la población en Honduras, según estudios, viven con miedo, con inseguridad. El narcotráfico está traspasado. Tenemos ahorita en este momento tenemos en este momento 60,000 niños, adolescentes en Estados Unidos, en campamentos, bajo control de inmigración. No los suelten, no los dejan. Lo tienen que investigar. Los padres los mandan por causa del narcotráfico para que no caigan las garras de las pandillas, de las marras que se llaman, del narcotráfico que viene de Sudamérica y pasa por esa zona porque es la puerta que va por México. Entonces, esta sociedad, que no es comunidad, vive con este miedo, con este temor. Pasaron por pobreza, por guerra y ahora el narcotráfico. Es decir, ¿qué vas a trabajar con el concepto de resiliencia en un contexto macroeconómico político de esa magnitud? Es decir, ¿o la resiliencia trabaja más a este nivel comunitario, antropológico? Pregunto. Es interesante la pregunta. Yo focalicé en lo comunitario porque era el tema que fue pedido aquí. Cuando se trabaja resiliencia en los países, por ejemplo, un pilar de resiliencia muy importante es la honestidad estatal. Exactamente.
así como se trabaja la identidad y las cosas propias, la música, la cultura, las raíces, ¿no? Y la autoestima, se trabaja mucho esa cuestión de la moralidad o de la honestidad estatal. La resiliencia no es a prueba de bala, no quiere decir que todos tengamos resiliencia. Es muy difícil tener resiliencia en un campo de concentración, pero existió un Viktor Frankl que a través del sentido, o aquella película La vida es bella, a través del humor. Entonces, no hay posibilidades de trabajar la resiliencia a costa de todo. Lo único que podemos hacer es, en esa situación de ese pueblo sufrido, ¿qué aspecto podemos ayudar? ¿La música será? ¿Las relaciones será? ¿El crear redes, grupos en donde los niños pueden estar? ¿Grupos de contención? A veces tenemos que hacer así, buscar lo posible. Pero muchas veces la resiliencia no es posible porque es demasiado, o sea, es como un elástico. Se tira tanto, 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 que el elástico se deforma. No sé si respondí. ¿Sí? Doctora, si es posible la situación de un abuso de un niño, es decir, la mayoría de los conflictos o de los problemas de los jóvenes, digamos, o los casos de violencia también, de género, son personas que han sido abusadas de niños. ¿Es posible una sanación? ¿Es posible una resiliencia cuando hay un abuso o no? ¿O no hay esperanza? Hay también personas que se dedicaron a partir de un abuso, revirtieron de alguna manera con ayudas, con apoyos y han formado hasta institutos para ayudar a niños abusados o para prevención de realidades de abuso. Yo en una época estudiaba una que había sido una mujer que había sido abusada y después se dedicó en comunidades religiosas, hacía grandes seminarios de sanación. Entonces ella enseñaba como la identidad que se cambia, o sea, daba todo el proceso de cómo se deteriora, digamos, a partir del abuso, pero también cómo, qué ayudas y qué posibilidades había de revertir esa situación. Y, por ejemplo, ponía como muy fuerte una comunidad que ayuda tanto técnicamente y profesionalmente como afectivamente y espiritualmente. Entonces, grupos de niños, por ejemplo, Boris Cyrulnik acompaña soldados palestinos israelenses, por decir violencia, ¿no?, infantil, y los junta para hacerles un proceso de resiliencia. O niñas que en situaciones de guerra fueron abusadas sexualmente. Entonces, trabajar con esos grupos. Pero sí, es algo muy importante. No podemos decir que no exista, pero tampoco podemos decir que cualquier abuso se puede superar. Porque ahí entran muchas condiciones. Volvamos a la primera imagen. Si nosotros tenemos un abuso en un contexto Sebastián Salgado, imposible, casi digamos, o sea, es muy remota la posibilidad. Si nosotros tenemos la otra, que tenemos espiritualidad, salud, red de contención, puede variar. Pero también depende de la libertad. Hay gente, nosotros en la terapia lo vemos, hay gente que uno dice, ¿cómo hace para sonreír? ¿Cómo hace para levantarse cada día con la historia que tiene? Y otros que uno dice, no le pasa nada y vive deprimida. Entonces, hay una parte que también es un misterio del ser humano, en lo que quiere, en lo que puede y en lo que sabe cómo hacerlo o no quiere encontrar los caminos. No es tan fácil saber cómo es. Bueno, creo que por aquí terminamos entonces. Muchas gracias. Cualquier cosa les dejo mi correo electrónico. Si alguien en algún momento está precisando algún material, alguna cosa, me puede escribir. Muchas gracias y buena continuación. Susana, una vez más, muchas gracias. Un regalito. Bueno, nosotros seguimos adelante. Gustavo tiene informe todavía acerca de nuestra salida hoy por la tarde. Y si puede quedar, todavía tenemos la pausa para el café. Si puede quedar, entonces si puede posible
hablar todavía. Ayer prometí no volver, pero acá estoy. En la tarde, de acuerdo al programa, está planificado visitar 2 comunidades de fe